Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Opción 2025. Con poco más del 92% de actas escrutadas, el país irá a una segunda vuelta y deberá elegir entre Daniel Noboa y Luisa González. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea tendrá dos fuerzas políticas, ADN y la Revolución Ciudadana. Revisemos los resultados de la jornada de hoy. Así es, empezamos de inmediato revisando resultados, para ser más precisos, con el 92,6% de actas escrutadas a nivel nacional. Con lo que se ha avanzado, se posiciona Daniel Noboa como el primero en obtener el 44,28%, seguido de Luisa González de la Revolución Ciudadana con un 43,86%. A ellos, en tercer y cuarto lugar, le siguen y se ubican de esa forma respectivamente Leonidas Issa con un 5,26%, mientras que Andrea González, que era la candidata por Sociedad Patriótica, obtiene un 2,71%. Vamos ahora a revisar resultados de Pichincha, provincia de la Sierra, que le da un primer lugar a Daniel Noboa con el 48,55%, mientras que Luisa González se ubica en el segundo lugar con el 37,37%. En esta provincia, el tercer lugar lo ocupa Leonidas Issa de Pachacutic con un 7,24%, mientras que Andrea González se ubica en el cuarto lugar con el 3,42%. Gaby, tú tienes más resultados. Gracias, Liz. Vamos a revisar ahora los resultados en la provincia del Guayas. Vamos a mirar a esta hora las actas escrutadas oficiales. Luisa González en primer lugar con el 48,39% y Daniel Noboa con el 43,73%. Revisamos ahora el tercer lugar en la provincia del Guayas. Lo ocupa Andrea González Nader con el 2,36% y le sigue Henry Kronfle con el 1,27% de un total del 92,7% de actas escrutadas. Vamos ahora a revisar los resultados de Manabí. Luisa González en primer lugar con el 62,99% y le sigue Daniel Noboa con una amplia distancia, el 30,15%. En tercer lugar en la provincia de Manabí, Andrea González, 2,24%, seguido de Henry Kronfle con el 0,86%. Vamos a revisar en la provincia de la Suay, el austroecuatoriano. ¿Qué fue lo que decidió en estas elecciones? Daniel Noboa en primer puesto, 45,95%. Le sigue Luisa González con el 38,58%. En la tercera posición en Azuay le sigue Leonidas Issa, 6,62% del total de actas escrutadas hasta el momento. Y Andrea González Nader con el 4,89% de las actas. Liz, tú sigues con más. Los resultados del domingo muestran a un Ecuador polarizado. Luisa González consiguió ganar en todas las provincias de la costa, mientras que Daniel Noboa obtiene la victoria en la mayoría de las provincias de la sierra. Se lo explicamos a continuación. Este es Ecuador el día después de las elecciones. De color morado las provincias en las que ganó Daniel Noboa y de turquesa en las que Luisa González obtuvo el primer lugar. En toda la región costa, la candidata de la Revolución Ciudadana se ubica en la delantera. En Guayas, la provincia con la mayor cantidad de electores, tal y como sucedió en la segunda vuelta de 2023. Luisa González ganó, pero esta vez con el 48% de los votos. Daniel Noboa obtuvo el 43%. En Manabí, la Revolución Ciudadana volvió a ganar con amplio margen, 62% de los votos para Luisa González, 30% para Daniel Noboa. Por contrario, en Tungurahua, Daniel Noboa sacó una importante ventaja, obteniendo el 60% de los votos versus el 22% que apenas alcanzó Luisa González. En la región Sierra, a excepción de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas e Imbabura, donde Luisa González obtuvo más votos que Noboa, el candidato presidente logra ubicarse primero. En Cotopaxi, por ejemplo, obtuvo el 37% de los votos, y ahí lo sigue Leonidas Issa con el 29%. En la región amazónica, Luisa González gana en Orellana y Sucumbíos. En esta última, con el 57% de los votos. En el resto de provincias de esta región, Daniel Noboa obtuvo la delantera. En Napo, por ejemplo, se llevó el 55% de los votos y Luisa González el 26%. En las Islas Galápagos, un porcentaje similar en favor de Noboa, 56%,
versus 31% para Luisa González. En total, Noboa gana en 14 provincias, González en 10. Carlos Acoto, Opción 2025. El presidente candidato Daniel Noboa se pronunció sobre los resultados de los comicios a través de un comunicado que publicó en redes sociales esta mañana. Allí mencionó que además de ganar en primera vuelta, logró consolidarse como la primera fuerza en el legislativo. Belén Mirizalde nos cuenta más a esta hora. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Aquí en el Hotel Le Parc, en el norte de la capital, se encuentra ubicado el centro de cómputo de ADN y durante la mañana han llegado hasta este sitio algunos ministros de Estado, así como también candidatos a la Asamblea Nacional para revisar las actas que ya se encuentran subidas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Dicen, por ejemplo, que tienen algunas inconsistencias registradas y que deberán revisar precisamente la votación presidencial con relación a la votación que han obtenido en la Asamblea Nacional. En todo caso, califican como una victoria los resultados de la jornada electoral de ayer. Les tenemos un informe. La alegría de los militantes de ADN y sus simpatizantes que llegaron desde la tarde del domingo al Hotel Le Parc en el norte de Quito se transformó en silencio. La expectativa por conocer un pronunciamiento tras los primeros resultados hizo que medios de comunicación y ciudadanos esperaran por más de 7 horas. Sin embargo, fue apenas la mañana de este lunes cuando el candidato presidente Daniel Noboa decidió publicar en sus redes sociales este comunicado en el que habla de una victoria. Logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza. Además, agradeció a sus votantes por volver a creer. Mientras tanto, durante la mañana de este lunes, candidatos a la asamblea y ministros de Estado llegaron nuevamente al Hotel Le Parc, en donde se ubica el centro de cómputo de ADN, para verificar las actas ya subidas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Hemos sido cautos en esperar debidamente los resultados, estamos procesando algunas inconsistencias también en las actas. Sí nos parece un poco raro, les soy honesto, la diferencia de los resultados, por ejemplo, en la lista de asambleístas y en las presidenciales. Eso nos obliga a tener minuciosamente un estudio de qué es lo que pasó. Torres señala que buscarán la mejor estrategia para obtener los votos que se dispersaron durante la primera vuelta. Es un momento de introspectiva para mejorar, porque yo estoy seguro que vamos a ganar también la segunda vuelta, pero habrá que hacer los cambios que se tengan que hacer en comunicación, en equipos. Otros candidatos del movimiento oficialista, en cambio, decidieron pronunciarse únicamente por redes sociales. Señalan que desde hoy empezarán a trabajar en la nueva propuesta comunicacional para conseguir los votos necesarios y obtener la victoria en el balotaje. Esa es la información que comparto con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. La Revolución Ciudadana considera un triunfo haber llegado a la segunda vuelta electoral en segundo lugar y no descartan un cambio de estrategia. En medio de la incertidumbre, la candidata a la presidencia, Luisa González, recibió los resultados en la sede del partido en Quito. La candidata por la Revolución Ciudadana se hizo esperar más de 5 horas para dar un pronunciamiento. Aún se contaban los votos, pero se marcaba la tendencia. Entonces Luisa González salió con un rostro distinto al que tenía apenas cerradas las urnas. Siendo las 10:35, hemos tomado un poco de tiempo para salir. Luego de un breve discurso frente a los medios y su militancia, González habló de tender puentes. Sabe que la segunda vuelta será una pelea voto a voto. Sabe que quienes fueron también sus detractores de las izquierdas deberán ser aliados si busca llegar a Carondelet. Fuimos de los primeros en ir a un llamado de la unidad de las izquierdas, en donde nos sentamos con varias organizaciones políticas, incluido el señor Isa Churuchumbi, el señor Jimmy Jairala. Estuvimos con el Partido Socialista Ecuatoriano. Pero en la sede de la Revolución Ciudadana, horas antes, no reinaba precisamente el optimismo. Llegaron los candidatos. Por los patios de esta casa se hablaba de un exit poll que los dejó sin aliento. Se esperaba una reacción. Habló el vocero y aún con dudas, Virgilio Hernández mostró sus datos. Pero lo que sí hay que decir es que esta es una elección histórica. Son los mejores resultados para la Revolución Ciudadana. Al cierre de las urnas hubo pantallas y música, pero no había fiesta aún.
El Consejo Nacional Electoral demoró en cargar los resultados. 2 horas después ya se hablaba de Noboa y Luisa en segunda vuelta, pero imposible referirse aún a tendencias. 4 horas después del cierre y la cosa cambió. Hubo gestos distintos y dispuestos a hablar de un resultado que se veía venir: la inminente llegada de Luisa González a la segunda vuelta. Sí, estamos contentos de seguir trabajando. Mira, si algo no nos asusta a nosotros es tener que trabajar, es tener que recorrer, es tener que hacer lo que sabemos hacer. Más de 5 horas de espera y la líder de la Revolución Ciudadana tenía el discurso listo. La estrecha distancia con el presidente candidato Daniel Noboa fue interpretada como éxito, pues de esto no se había hablado incluso después del cierre de las urnas. Y es por ello que su discurso apunta a captar el voto de las izquierdas, esas con las que no hubo acuerdos, con las que se intentó sin éxito la unidad. No obstante, la carrera esta vez será voto a voto en una campaña que para ambos todo suma o todo resta. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y tras conocerse el 92% de las actas escrutadas, los finalistas serán Daniel Noboa y Luisa González. Los demás ex candidatos presidenciales aceptaron la derrota. Tras un panorama nada diferente al que ya se preveía y la confirmación de una tendencia clara entre Daniel Noboa y Luisa González, inmediatamente los 14 candidatos que no ingresaron al balotaje se pronunciaron. Tal es el caso de Leonidas Issa de Pachacuti, que obteniendo el tercer lugar aseguró sentirse ganador y que pese a ya recibir invitaciones para conversar, priorizará la visión de la organización indígena. Van a tener que esperar. Nuestra decisión va a ser decidida colectivamente. No vamos a ir a endosar voto a nadie. En el caso de Andrea González en Nader, el cuarto lugar de estas elecciones, indicó sentirse satisfecha con los resultados. Estamos orgullosos de lo que se ha logrado. Somos un proyecto que ha logrado inspirar a otros proyectos a que también entren a la política, así que contentos, sin embargo mucho que aprender. En el caso de Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, quien obtuvo el 0,39% de los votos, prefirió enviar un extenso comunicado en el cual aceptó los resultados, pero además dijo: no podemos permitir que la división y el enfrentamiento sigan retrasando los cambios urgentes que Ecuador necesita. Asimismo, más abajo, resaltó que respetará los fundamentos del partido, esto como una respuesta entre líneas. La reacción de Iván Saquicela de Democracia Sí fue más optimista, prefirió tomar su participación y los resultados como ganancia. No podemos ser perdedores cuando hemos luchado con una cancha inclinada y con muy escasos recursos económicos, y eso lo saben todo el país. De igual forma, afirmó que respetará la democracia interna del partido, aunque adelanta que no apoyará la corrupción ni la impunidad. Una actitud similar también tuvo el candidato que reemplazó a Jan Topic, Enrique Gómez de Suma, quien detalló que indistintamente de los resultados, estos comicios representan una experiencia para su vida política. No hay forma de no ganar. Recorrer las calles, escuchar a las personas, ver las oportunidades de presentar un cambio a largo plazo, yo creo que es ganar definitivamente. Astrid Singre, Teleamazonas. El Partido de Gobierno y la Revolución Ciudadana se llevan el mayor número de curules en la Asamblea. Cada organización política lograría llegar con más de 60 legisladores. Le contamos cómo se podría configurar la nueva Asamblea para los próximos 4 años. Por cómo avanza el escrutinio hasta el momento, todo pinta que la Asamblea Nacional estará conformada por 2 grandes bloques, el del Partido de Gobierno, ADN, y de la Revolución Ciudadana, organizaciones políticas que en las elecciones generales captaron el mayor porcentaje del electorado. Hay una tendencia fuerte, una polarización marcada, porque digamos que los 140 pueden estar con estas 2 fuerzas que bien usted ha señalado, bipartidistas, y este margen que queda en una periferia estaría por estos pequeños movimientos que ya no tienen la representatividad que tuvieron antes. En este periodo, el Parlamento tendrá 151 legisladores, 14 más que el reciente, debido al crecimiento poblacional. Esta vez hay organizaciones políticas que recuperaron curules, pero otras que no lograron un solo espacio. En ese sentido, la Asamblea se podría definir así: ADN tendría 69 legisladores y el correísmo 64, con lo que se convierten en las primeras fuerzas políticas. Le sigue Pachacutic, que incrementaría a 8 sus asambleístas. El Partido Social Cristiano perdió espacio, pues tan solo tendría 3 asambleístas. Sociedad Patriótica alcanzaría 2 curules. Unidad Popular
colocaría un asambleísta y Construye se quedaría con un solo escaño y los 3 espacios restantes se dividirán entre movimientos locales. Pero este viraje realmente es un llamado de atención completamente. Hay muchas organizaciones políticas que quedan fuera. Leemos en detalle los resultados de estas elecciones. Son completamente distintas. Estamos marcando un nuevo momento histórico. Construye apenas llegaría a tener un representante. En esta contienda electoral hay partidos políticos como la Izquierda Democrática y Creo del expresidente Guillermo Lasso que nuevamente se quedan fuera de la Asamblea. Karen Aro, Opción 2025. Y pese a que el Consejo Nacional Electoral aún no declara los resultados oficiales de las elecciones generales, ya se alista el cronograma para el balotaje que se realizará el domingo 13 de abril. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán nuevamente en la carrera para llegar a Carondelet. Una vez que el CNE proclame resultados de este 9 de febrero, se tiene previsto iniciar con el calendario para la segunda vuelta con el debate entre ambos candidatos. El debate presidencial está planificado llevarse adelante el 23 de marzo. La campaña electoral está planificada que se ejecute del 24 de marzo al 10 de abril. Posterior a ello, el Consejo Nacional Electoral procederá con la impresión de papeletas y realizará simulacros. Estimamos, iniciar con la impresión de papeletas y documentos electorales el 1 de marzo. Tendremos una prueba técnica el 3 de abril y tendremos un segundo simulacro el día 6 de abril. Además, ya hay una fecha prevista para que los sufragantes elijan un binomio presidencial otra vez. Para la segunda vuelta tenemos en el calendario electoral el 13 de abril del 2025. La jornada de votaciones iniciará con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada y quienes hayan solicitado el voto en casa. El 10 de abril para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Día 11 de abril tendremos el sufragio de los beneficiarios de voto en casa. El silencio electoral para la segunda vuelta regirá desde el 11 hasta el 13 de abril y los resultados oficiales de la nueva jornada de votaciones serán proclamados el 1 de mayo de 2025. Con esto, el 24 de mayo se posesionará el nuevo presidente o presidenta del país. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Continuamos con más información para contarles que Manabí cuenta ya con el 98% de las actas de binomio presidencial procesadas. Se tiene previsto que a lo largo de la semana arriben al centro de procesamiento los paquetes electorales restantes. Allí se encuentra precisamente Bernarda Ceballos para darnos más detalles. Hola, Bernarda. Buenas tardes, sí, hasta aquí el centro de procesamiento electoral, esto en Ciudad Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí. Ayer a las 5 de la tarde se instaló la sesión permanente de escrutinio y también de resultados. Mencionarles que esta sesión se suspendió cerca de las 4 de la mañana y pasadas las 9 de la mañana de este lunes se reinstaló. También les comentamos que justamente hasta este punto de la provincia de Manabí ya han arribado la mayor parte de los paquetes electorales de los distintos recintos electorales que tiene esta provincia. No obstante, hacen falta todos aquellos paquetes de las 25 zonas de difícil acceso. Les tenemos preparado a continuación el siguiente reportaje. Veamos. Los paquetes electorales de la parroquia Crucita de Puerto Viejo fueron los primeros en arribar a las 21 horas de ayer al centro de procesamiento electoral en Montecristi. Un panorama similar se observó la mañana de este lunes, y es que los paquetes electorales de las zonas más alejadas de la provincia continuaban llegando a Ciudad Alfaro. Desde la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral, se estima que a lo largo de la semana arriben los últimos paquetes electorales procedentes de las zonas de difícil acceso. Estamos trabajando en el hecho de coordinar con las Fuerzas Armadas para que los 25 recintos electorales que son de difícil acceso puedan ser desplazados. Estos son retirados o replegados por vía aérea. Hasta el cierre de este reportaje, Manabí cuenta con el 98% de las actas de binomio presidencial procesadas. El objetivo es entregar resultados transparentes y creo que eso lo estamos demostrando. Manabí tiene 2 circunscripciones, por lo tanto los electores de esta zona eligen a 10 asambleístas provinciales, es decir, 5 legisladores por circunscripción. En ambos casos la mayoría de votos fue para la Revolución Ciudadana.
Bien, y en pantalla podemos observar a esta hora del día que 28 mesas de reconteo están subsanando en este momento únicamente las actas de binomio presidencial con inconsistencias. Esa es la información hasta esta hora del día. Ustedes continúan con más. Esto es Opción 2025. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Bernarda por tu reporte desde Manabí. Ahora nos vamos a la Delegación Provincial Electoral de Guayas para conocer cómo avanza el proceso de digitalización y procesamiento de actas. Erika Vera, desde el exterior de la entidad, nos tiene todas las novedades. Adelante, Erika. Buenas tardes. La segunda sesión de digitalización y procesamiento de actas electorales se reinstalará pasadas las 14 horas. Por este motivo nos encontramos en la parte externa, pues el auditorio se encuentra cerrado. En relación al material electoral, como se puede observar, hay una larga fila de camiones y camionetas, siendo un aproximado del 75% del material electoral de las juntas receptoras del voto que corresponden a la provincia del Guayas. El material electoral comenzó a llegar a los exteriores de esta delegación desde las 22 horas del domingo 9 de febrero. Solo la provincia del Guayas cuenta con 9.419 juntas receptoras del voto en los 554 recintos electorales. En tema de seguridad, la zona se encuentra resguardada con personal de la Policía Nacional e incluso de la Agencia de Tránsito Municipal en la parte exterior, mientras que en la parte interior, agentes o miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran vigilando tanto el material como el proceso de digitalización del recinto, en este caso la Delegación Provincial del Guayas. La avenida Democracia y Sufragio Libre se encuentran cerradas al tránsito vehicular, siendo el único acceso por la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Es importante también destacar que solo el ingreso, el acceso al personal es con la credencial a que habilita el Consejo Nacional Electoral para poder transitar en esta zona, además de las personas que viven y que tienen negocios en este lugar, en la avenida Democracia. Esta es la información que les puedo llevar a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Gracias, Erika, por ese reporte. La provincia de Pichincha ya supera el 92% del procesamiento de actas. La delegación electoral espera tener resultados finales este martes. Lucía Clavijo, desde el Centro de Procesamiento Electoral, nos cuenta más. Hola, Lucía. Buenas tardes, compañeras. Así es, en la provincia de Pichincha el escrutinio ha avanzado a paso rápido. De hecho, ya alcanza un 92% de procesamiento de actas de todas las dignidades. Esto es binomio presidencial, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y también provinciales. Son apenas 1.700 las actas que presentan novedades y es por ello que esperan culminar a más tardar este martes. Pero escuchemos las declaraciones del presidente de la Junta. Tenemos un avance del 92.93%. De lo que viene siendo presidenciales tenemos un avance del 94.41%, con actas con novedad que serían 347 actas. Como provincia vemos que no es un número alto de inconsistencias que tenemos, por tanto tenemos un aproximado que para el día martes estaríamos ya esperanzados con el 100%. Y bien, este proceso se ha desarrollado con la vigilancia de las misiones de observación internacional. Aquí están delegados de la Unión Europea y también de la OEA, quienes esperan emitir un informe preliminar este martes también. Estamos en contacto con todas las personas que están envolvidas en este proceso electoral, no interferimos y vamos a mandar nuestras informaciones para nuestro equipo central. Ellos van a elaborar un informe preliminario mañana, va a presentar una conferencia de prensa y más o menos en 4 semanas, o puede ser después de segunda vuelta, vamos a presentar el informe final. Y bien, como dato final, contarles que en la provincia de Pichincha el ausentismo llegó aproximadamente al 20%. Las citaciones para las personas que no acudieron como miembros de mesa y también que no acudieron a ejercer su derecho al voto llegarán aproximadamente en unos 3 meses. Es la información desde el Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Lucy por tu reporte. Y en Azuay, con cerca del 7%, el movimiento oficialista ADN superó a la Revolución Ciudadana en el número de asambleístas electos. Iván Rodríguez está en el Centro de Procesamiento Electoral y nos actualiza los datos a esta hora. Ahora, Iván, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en la provincia de Azuay, el movimiento oficialista ADN Lista 7 obtuvo el 45.95% de los votos. Le sigue la Revolución Ciudadana con el 38.58%. Esto con más del 90% de las actas escrutadas. Cerca de las 6:30 de la mañana, la Junta Electoral suspendió la sesión para reinstalarse a eso de las 14 horas. Una vez que se ha cumplido con la primera jornada extendida dentro de esta sesión permanente de escrutinio, agradecemos su presencia y comunicamos que de manera consensuada por parte de esta Junta se suspende la presente sesión, siendo las 6:23 del día lunes 10 de febrero de 2025. En tanto, los resultados para asambleístas provinciales. De las 6 curules que tiene la provincia de Azuay, 3 son para ADN y 3 para la Revolución Ciudadana. En las próximas horas se espera que la Junta Electoral analice las 130 actas que presentan inconsistencias. Es nuestro informe desde la ciudad de Cuenca. Esto es Opción 2025. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Iván, por ese reporte desde Cuenca. Con esto vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Opción 2025. Cobertura total. El proceso electoral en sus pantallas. Paso a paso, noticias, resultados y análisis en esta jornada democrática. Opción 2025. Así es, seguimos juntos, amigos. La frontera entre Carchi y Nariño continúa militarizada con más de 500 uniformados de las Fuerzas Armadas. Los extranjeros no podrán ingresar a nuestro país hasta las 24 horas de este lunes 10 de febrero. Jairo Jacome se encuentra en uno de los pasos fronterizos y nos tiene un informe. Buenas tardes, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, esta es la situación que se vive en los puntos fronterizos acá en la provincia del Carchi, específicamente en el sector de Urbina, donde existe principalmente circulación de quienes habitan en este sector. Estamos a poquísimos metros del límite con Colombia, propiedades, terrenos que también son frecuentados tanto por ecuatorianos y colombianos. Contamos con la presencia del comandante de la Brigada Andes, el coronel Luis Tello. Coronel, ¿cómo está la situación al momento aquí en este sector fronterizo? Buenas tardes. Hemos incrementado la presencia del personal militar a lo largo del límite político internacional. Hemos realizado y reforzado la presencia del personal militar, lo que nos ha permitido tener un mayor control de toda la zona. Esto ha sido a través de la realización de patrullajes fijos y móviles que nos han permitido identificar cualquier movimiento irregular del límite político internacional. Este tipo de presencia, además de que nos ha permitido monitorear a grupos armados, a grupos ilegales que se encuentran en la frontera, también nos ha permitido realizar un efecto disuasivo. ¿Y se ha detectado algún tipo de amenaza al momento? Hasta el momento no hemos detectado ninguna amenaza. Tenemos a personal de inteligencia que se encuentra coordinando con sus pares del lado colombiano, aquí dentro del interior del país, y no tenemos una alerta significativa con respecto a la presencia de estos grupos hasta el momento aquí en el límite político internacional. Perfecto, muchas gracias. Pues esta es la situación, como les comentamos, en el límite político internacional. Uno de los pasos, si bien homologados, pero en este caso principalmente comunica a quienes habitan en el sector. Muchos de ellos hacen uso incluso de la propiedad privada para ingresar y salir del territorio ecuatoriano. Con este informe retornamos a estudios con más. Esto es Opción 2025. Gracias, Jairo, por ese informe. Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron a través de un comunicado que en una operación ejecutada la madrugada de este lunes en una camaronera de la isla Puná, en Guayaquil, se logró la captura de Cristian Javier Barreiro Rosero, alias Negro Barrey,
uno de los delincuentes de la banda terrorista Los Lobos. La intervención se realizó con el apoyo del Plan de Recompensa 131 y permitió además el decomiso de armas, municiones y equipos tácticos. El detenido, quien tenía una orden de captura por delincuencia organizada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El Consejo de Participación Ciudadana espera que la Asamblea Nacional posesione en los próximos días a los miembros que hacen falta para su integración total. El pasado viernes, el Tribunal Contencioso Electoral notificó oficialmente la sentencia con la que destituyó a 3 vocales titulares. Con la notificación de la sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, este lunes los consejeros de Participación Ciudadana destituidos, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quedaron oficialmente fuera del organismo. A primera hora se dieron los procesos administrativos. La Coordinación General Administrativa y Financiera ha procedido ya a emitir las acciones de personal de fin de gestión, a bloquear los usuarios y contraseñas de acceso al correo institucional y de acceso al sistema de gestión documental. En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral, este lunes el Consejo de Participación Ciudadana notificó el cumplimiento de su sentencia y con ello ratificó el pedido de la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión de un consejero titular y 2 suplentes, pues al momento ya podrían titularizarse tanto Gonzalo Albán como Piedad Cuarán. El único cargo que estaría en juego dentro del Pleno es el reemplazo de Franco Loor. No existe ya ninguna prohibición legal para que se instale el Pleno. Sin embargo, de acuerdo al orden de votos obtenidos en las elecciones seccionales de febrero de 2023, quien debería asumir el cargo es el exconsejero destituido ese mismo año, David Rosero. La Asamblea será la que determinará si el exfuncionario tiene o no una inhabilidad que impida su posesión. Este procedimiento lo cumple la Secretaría, que es la que evalúa este tipo de cosas de forma. Y en ese sentido, si es que el impedimento ha sido subsanado, no habría ningún límite para que la Asamblea posesione. De acuerdo a la asambleísta Gisela Garzón, dicha posesión se podría dar en los próximos días. Esta semana tenemos que cumplir con la económica urgente presentada por el presidente en términos de mujeres emprendedoras. Salvo algún tema excepcional, supondría yo que no deberá pasar de la semana entrante. A ello se suma que aún está pendiente la decisión de la Corte Constitucional respecto al seguimiento de su sentencia por la designación del superintendente de bancos, algo que podría o no abrir una vacante más, el cargo de Nicole Bonifaz. Daniela Valencia, Teleamazonas. Hoy en nuestro segmento de Economía para Todos hablaremos sobre el calendario de feriados de este 2025. Economía para Todos. Este año, Carnaval va a ser en marzo y Semana Santa a fines de abril. ¿Por qué tan tarde? Pues a pesar de no ser un tema económico, pero que requiere algún cálculo, vamos a ver cómo se fijan esas fechas, arrancando con el calendario de marzo y abril de este año, donde la única fecha inmóvil es el equinoccio de primavera, que siempre es el 21 de marzo. Y aquí arrancamos con la parte variable porque lo siguiente es ver cuándo es la primera luna llena después del equinoccio, y eso cae en este año el 13 de abril, que es un domingo. Y el domingo de Pascua es el primer domingo después de la luna llena, o sea, en este año el 20 de abril, por lo que el Jueves Santo cae 18 de abril. Y el domingo de Ramos ese 13 de abril. Entonces, el domingo de Pascua o domingo de Resurrección, de ahí hay que retroceder 40 días de ayuno de la Cuaresma. Pero como en los viernes hay que hacer ayuno, haya o no haya Cuaresma, hay que retroceder 47 días para llegar al miércoles de ceniza, lo que nos lleva a lo que todos queríamos saber. Las vacaciones de Carnaval van a ser el lunes 3 y martes 4 de marzo. Muchas gracias. Economía para Todos.